Agradecemos su asistencia en este evento, en este conversatorio denominado Perspectivas sobre Política China. Y bueno, antes de iniciar el evento, comentarles de que pueden hacer, para todos los asistentes, pueden hacer sus consultas a través del chat grupal y durante el conversatorio seguirá respondiendo. A continuación le doy pase al profesor Flavio Osejo, quien es director de Educación Continua de la PUC y además director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno. El profesor Osejo nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes con todos y con todas, y un saludo muy especial a Patricia Castro y a los colegas que la acompañan. Quería dedicarles unos minutitos, 2 minutos en realidad, para poder dar inicio a esta actividad. Para nosotros es en realidad a ver, ¿cómo lo digo? Es un gran gusto, la verdad, poder tener un conversatorio sobre esta temática, las perspectivas sobre política china y de esta calidad. En la escuela estamos siempre muy entusiastas por poder generar contenido que permita tener visiones compartidas sobre temáticas que hay mucho interés, pero no suelen ser tratadas, ¿no? Y en este caso, todo lo que corresponde a una dimensión de un aliado comercial y de un país que tiene una presencia tan intensa en distintas actividades en nuestro país, no solamente desde perspectivas históricas, sino desde perspectivas económicas actuales y desde una mirada de política pública, ¿no? Nos parece un tema, pues, súper interesante. Así que estamos muy ansiosos por ver cómo fluye el debate, los diálogos, la conversación. Esta es una última actividad que hacemos en el año y creo que es un cierre espectacular. Y el próximo año vamos a tener, ya hemos conversado con Patricia, aunque no directamente, pero a través del correo electrónico, los horarios son un poco complicados, para poder tener una agenda súper interesante. El próximo año ya vamos a estar lanzando esas novedades. Así que tengan un buen encuentro. Felicitaciones a quienes nos van a ilustrar con sus conocimientos, y quedamos pues muy atentos a lo que podamos concluir y la oferta que vamos a presentar el próximo año. Buenas tardes y gracias. Realmente es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a el director Osejo por su presencia en este foro. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas por participar en este conversatorio Perspectivas sobre Política China, a cargo del Grupo de Estudios sobre Política China. Soy Patricia Castro Bando desde Beijing, moderadora de este evento y también coordinadora del panel. Queremos agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por alojar este conversatorio. Nosotros somos un grupo de investigadores e investigadoras de diversas disciplinas, que hace un año creamos este espacio académico de reflexión, diálogo y aprendizaje sobre la política china. En el marco de las celebraciones por los 50 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y el Perú, hemos preparado este conversatorio a cargo de 5 ponentes que son miembros de nuestro grupo, para compartir algunas perspectivas sobre la política interna y externa de China. Así que los y las invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para nuestros expositores. Ahora sí, empezamos. Y nuestro primer expositor es Esteban Pulfioler. El título de su ponencia, Trayectoria histórica de las relaciones sino-peruanas. Voy a hacer una pequeña presentación sobre Esteban. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta además con un diploma en lengua china por la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Se desempeña como docente contratado del Departamento Académico de Derecho de la PUC. Integra el Grupo de Investigación sobre Derecho y Gobernanza Pública de la PUC y el Grupo Peruano de Historia de Derecho del Instituto Ribagüero. Además, Esteban es el coordinador adjunto de nuestro grupo de estudios sobre política china.
Bienvenidos, bienvenidos todos y especialmente bienvenido Esteban. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Y bueno, me toca abrir la presentación de hoy con una ponencia que va a tratar sobre justamente la fecha que ha servido de ocasión para este evento, que es el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China, el cual se cumplió este 2 de noviembre, 50 años de establecidas. La relación bilateral con China es de creciente importancia para el Perú, dado que China ha devenido en nuestro primer socio comercial, así como en uno de los principales países de origen de inversiones extranjeras. Esta tendencia probablemente se consolide durante los próximos años, en tanto se afiance el ascenso de China como superpotencia. En vista de ello, China es un país que suscita creciente interés en el resto del mundo y en el Perú en particular. En este contexto, el hecho de que en esta fecha se cumplan 50 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China supone una ocasión para reflexionar sobre el devenir y las perspectivas de los vínculos entre ambos países. Esta presentación trazará un panorama histórico de las relaciones sino-peruanas, desde los primeros contactos hace 5 siglos hasta el contexto actual de profundización de las relaciones bilaterales. Se plantearán asimismo algunas reflexiones sobre los derroteros y perspectivas de esta relación. Entonces, vamos a tener 5 partes en esta presentación. Los primeros contactos entre Perú y China durante el periodo virreinal, el fenómeno de la inmigración china al Perú durante el siglo XIX y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Imperio Qing, el contexto del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China hace exactamente 50 años, y la profundización reciente de los vínculos bilaterales y las perspectivas de la relación. Bueno, vamos a empezar con los contactos iniciales. Los primeros contactos entre el Perú y China se produjeron durante el siglo XVI, como consecuencia de la conquista española del Perú y de las Filipinas. Tras esta última, los españoles dispusieron de territorios en el Asia-Pacífico y la ciudad de Manila, actual capital de las Filipinas, fundada en 1571, devino en el centro del comercio entre Occidente y China. En esta misma época se estableció la ruta marítima del Galeón de Manila, que pueden ver en el mapa que está en el PPT, que partía de dicho puerto y arribaba al de Acapulco, en México. Esta ruta funcionó hasta 1815, estableciendo un flujo comercial constante entre China, los virreinatos de Nueva España y del Perú y España, en el marco del cual se intercambiaba plata de las minas del virreinato peruano por manufacturas chinas como seda y porcelana. En este contexto histórico, un censo realizado en Lima en 1614 registró la presencia de 38 indios de China, posiblemente procedentes de las Filipinas, donde ya existía una significativa población de origen chino. No obstante, estos primeros inmigrantes no formaron una comunidad diferenciada, debido a su reducido número y al flujo migratorio discontinuo, que llevó a que se diluyan entre la población peruana. Los vínculos entre el Perú y China se intensificaron durante el siglo XIX, en que justamente se va a acrecentar enormemente la inmigración china a nuestro país. La independencia del Perú en 1821 supuso por un lado el fin del monopolio español sobre el comercio internacional peruano, mientras que la derrota china frente a los británicos en la Guerra del Opio, que tuvo lugar entre 1839 y 1842, conllevó la apertura del país al comercio internacional y la emigración al exterior. Adicionalmente, la escasez de mano de obra agrícola tras la abolición de la esclavitud en el Perú en 1854 generó demanda por mano de obra inmigrante. En este contexto, en 1849 se inició la inmigración masiva de chinos al Perú. Entre este año y 1874, cuando se restringió la emigración, arribaron cerca de 90.000 chinos al Perú. Hay
Hay que decir que la inmigración china al Perú durante el siglo XIX se dio en condiciones sumamente desfavorables para los inmigrantes. La mayoría de ellos arribaron después de suscribir contratos frecuentemente bajo engaños que los obligaban a trabajar gratuitamente por varios años para saldar deudas contraídas para realizar el viaje. Sus condiciones de trabajo en el Perú, donde se dedicaron mayoritariamente a la agricultura, extracción de guano y construcción de trenes, frecuentemente lindaban con la esclavitud. El hecho de que se tratase de una inmigración fundamentalmente masculina llevó a su vez a una dilución étnica a través del mestizaje, si bien las amplias dimensiones del mismo permitirían la aparición de una comunidad de origen chino o tuzán en el Perú, que se consolidaría a través de flujos migratorios posteriores de menor envergadura que se sostienen hasta la actualidad. La inmigración china al Perú durante este periodo estimuló a su vez el establecimiento de relaciones diplomáticas sino-peruanas. Teniendo como antecedente la creación de consulados peruanos en Macao y Hong Kong en 1850 y 1860 respectivamente, en 1874 el Perú fue el primer país latinoamericano en establecer formalmente relaciones diplomáticas con el Imperio Qing. En 1912 se produjo la caída de la última dinastía imperial china y se inició el denominado periodo republicano, que va de 1912 a 1949. Las relaciones sino-peruanas se mantuvieron estables durante este periodo. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado peruano no reconoció a los gobiernos colaboracionistas chinos impuestos por los japoneses que invadieron China durante estos años, manteniendo relaciones diplomáticas con el gobierno republicano de Chiang Kai-shek. En 1949, tras una guerra civil, el Partido Comunista tomó el poder e instauró la República Popular China. El gobierno peruano, alineado con la política exterior norteamericana en el contexto de la Guerra Fría, no reconoció al nuevo gobierno, optando por mantener relaciones diplomáticas con la República de China, cuyo gobierno se trasladó a la isla de Taiwán en 1940, sin perjuicio de que la República Popular China desconozca su existencia hasta la actualidad. En 1971 se establecieron relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China, siendo nuestro país el tercero en Latinoamérica en establecer dicha relación bilateral después de Cuba en 1960 y Cuba y Chile en 1970. El acercamiento diplomático a la República Popular China fue propiciado por el contexto político del gobierno militar izquierdista de Juan Velasco Alvarado, que rigió de 1968 a 1975, bajo el cual el Estado peruano asumió una política exterior menos dependiente de Estados Unidos. Ello condujo al establecimiento de relaciones diplomáticas con la mayoría de gobiernos comunistas y a una participación activa del Perú en el movimiento de países no alineados, donde China había asumido un rol destacado. A su vez, durante este periodo, se produjo un creciente reconocimiento internacional de la República Popular China, reflejado en su ingreso en 1971 a las Naciones Unidas, apenas una semana antes del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Perú. Las relaciones para el establecimiento de las relaciones sino-peruanas se iniciaron a fines de 1970. Su primer hito fue la visita al Perú del viceministro de Comercio chino Zhou Huaming en abril de 1971, seguido de la apertura en junio del mismo año de una oficina comercial de Perú en Beijing y una oficina comercial de China en Lima. Finalmente, en noviembre del 71 se oficializó el establecimiento de relaciones diplomáticas. Cabe destacar al respecto el rol que jugó en el acercamiento sino-peruano Antonio Fernández Arce, quien vemos en esta foto junto con Zhou Enlai, periodista peruano residente en China y amigo del entonces primer ministro chino, Zhou, quien fungió de intermediario en las negociaciones entre autoridades chinas y peruanas que llevaron al establecimiento de relaciones diplomáticas. Durante las décadas del 70 y 80, la relación bilateral entre Perú y China pasó por una etapa formativa. Los intercambios entre ambos países no alcanzaron dimensiones significativas debido al incipiente desarrollo económico de China y las políticas comerciales proteccionistas vigentes en el Perú. La década de 1990 marcó el inicio de un cambio cualitativo en la relación bilateral, propiciado por las reformas económicas neoliberales emprendidas en el Perú
la liberalización comercial y la profundización de los intercambios económicos en un contexto de aceleración del desarrollo económico chino. Los principales acuerdos adoptados por el Perú y China durante este periodo fueron el Convenio de Intercambio Cultural de 1986, los convenios básicos de cooperación científica y tecnológica y de cooperación económica y técnica suscritas en 1988 y el Convenio de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones suscrito en 1994. Otros hitos diplomáticos fueron el ingreso del Perú al Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC en 1998 y el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Ahora bien, durante las últimas 2 décadas, las relaciones del Perú con China han asumido una importancia creciente para el Perú, debido a la intensificación de los vínculos económicos entre ambos países. Así, el volumen del intercambio comercial se ha incrementado 30 veces durante este periodo, pasando de $700 millones en 2000 a más de 20.000 millones en 2020. Asimismo, desde 2012, China ha desplazado a Estados Unidos como primer socio comercial del Perú y representa en torno al 30% del comercio internacional peruano. A su vez, se estima que 25% de la inversión extranjera en Perú es de origen chino, siendo nuestro país actualmente el segundo mayor destino de inversiones chinas en Latinoamérica. Los capitales chinos se han concentrado en la minería, pero existen crecientes inversiones en los sectores energético, pesquero, financiero e infraestructura. La intensificación de las relaciones económicas sino-peruanas se ha debido principalmente a la alta demanda china de materias primas, sobre todo minerales, que son la principal exportación peruana. Las exportaciones mineras a China han sido el principal motor de la expansión de la economía peruana durante las últimas 3 décadas, de modo tal que la vinculación con China ha venido fundamental para el desarrollo económico del Perú. No obstante, han surgido críticas respecto a que esta dinámica comercial reforzaría el rol del Perú como país dependiente de la exportación de materias primas, así como el carácter asimétrico de las relaciones económicas con China. Los principales hitos diplomáticos de estas últimas 2 décadas han sido el reconocimiento por parte del Perú de China como economía libre de mercado en 2004, la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre ambos países en 2009, el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral suscrito en 2013 y el Memorando de Entendimiento suscrito en 2019 por el Perú para incorporarse a la Iniciativa China de Desarrollo Global de Infraestructuras de la Franja y Ruta de la Seda. Un último acontecimiento destacado en la relación bilateral ocurrió en enero de este año, cuando el gobierno peruano suscribió un contrato para la adquisición de 38 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 de la empresa estatal china Sinopharm. De este modo, China pasó a ser el principal país proveedor de vacunas de COVID-19 para el Perú. Pese a la profundización de los vínculos sino-peruanos, actualmente estaríamos en un periodo de incertidumbre sobre la dinámica futura de las relaciones bilaterales debido a factores internos y externos. La elección en 2020 como presidente del Perú del líder izquierdista Pedro Castillo podría suponer, además de cambios en el modelo económico vigente desde la década del 90, un replanteamiento de la política exterior peruana. En particular, el nuevo gobierno exhibe una visión crítica de los acuerdos de libre comercio e inversiones en industrias extractivas y podría priorizar una orientación de política exterior más centrada en consideraciones geopolíticas que en la promoción de la apertura de mercados para las exportaciones peruanas, que ha sido priorizada por la diplomacia del país durante las últimas 3 décadas. Dada la envergadura de las inversiones chinas en el Perú y de los intercambios comerciales entre ambos países, por un lado, y por otro, la tendencia de los gobiernos de izquierda latinoamericanos a estrechar vínculos con China, el rumbo de las relaciones sino-peruanas durante los próximos años es incierto. Cabría prever tanto la posibilidad de un mayor acercamiento como la de un enfriamiento de la relación bilateral, en caso el gobierno peruano adopte acciones que afecten intereses de inversionistas chinos. A los cambios en el contexto político peruano se suman las crecientes tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Dado que el Perú, al igual que la mayor parte de Latinoamérica, se ha encontrado durante el último siglo bajo la esfera de influencia norteamericana, cabe la posibilidad de que Estados Unidos ejerza presiones para restringir los vínculos entre China y los países latinoamericanos. Frente a esta dinámica geopolítica, los gobiernos de la región con posturas contrarias a la injerencia norteamericana, generalmente de orientación izquierdista, podrían optar por estrechar lazos con China. En este escenario, la relación bilateral con China podría convertirse en un factor de polarización en la vida política peruana.
En cualquier caso, puede preverse que China será un país con una influencia significativa y creciente en el Perú, dado que los intercambios comerciales con este país continuarán siendo fundamentales para la economía peruana. Asimismo, resulta altamente probable que en los próximos años se observe una creciente presencia china en múltiples ámbitos de la sociedad peruana. Por tanto, las relaciones con China probablemente cobrarán una relevancia creciente en la política exterior y agenda pública del Perú. Paso ahora a las conclusiones. Esta ponencia ha buscado brindar un panorama histórico de las relaciones sino-peruanas, las cuales, pese a la distancia geográfica y cultural que separa ambos países, son profundas y tienen una historia prolongada. A su vez, durante las últimas 2 décadas, hemos asistido a una profundización de dichos vínculos, alentada por el incremento de los intercambios comerciales y crecientes inversiones chinas en el Perú. Concluyo esta presentación con una reflexión sobre la necesidad de ampliar las perspectivas de las relaciones sino-peruanas. Las mismas han estado dominadas hasta ahora por una perspectiva económica. Frente a dicha constatación, considero que debería prestarse más atención a otras dimensiones, partiendo de una comprensión más profunda y holística respecto a la realidad social y cultural de China. Ello resultaría fundamental para que el Estado peruano perfeccione sus estrategias para una relación bilateral fundamental para el desarrollo del Perú y su inserción internacional. ¿Acaso también entender mejor la realidad china ayudaría a comprender mejor las circunstancias del Perú y sus perspectivas en un mundo cambiante? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar el paso a nuestro segundo ponente de esta tarde-noche. Es Jorge Antonio Chávez Mazuelos y el título de su presentación, La globalización de los intereses chinos y su impacto en la aplicación del principio de no interferencia en la política exterior china. Un breve resumen de el CV de Jorge Antonio, con estudios de Derecho en la Universidad San Ignacio de Loyola, es magíster en Relaciones Internacionales por la Central European University. Cuenta con un diplomado en Estudios Estratégicos y Gobernanza Global por la Universidad de las Américas y un diplomado en Lengua China por la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Ha participado como delegado y ponente en eventos internacionales de APEC, OCDE, UNESCO, UNAOC y la Comunidad de Democracias. Es especialista en política exterior china y análisis de política exterior y seguridad internacional. Bienvenido, Jorge Antonio. Gracias, Patricia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos verla. A ver. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Patricia. Quisiera agradecer en primer lugar a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad, de la PUC, por darnos la oportunidad de participar en este conversatorio, y quisiera también aprovechar en primer lugar en esta conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y China en reconocer y honrar la memoria del maestro y amigo Antonio Fernández Arce, que fue un gran arquitecto de estas relaciones tan densas que hoy nos vinculan. Bueno, mi presentación, tal como has dicho, tiene que ver con un área de la política exterior china que es bastante importante y que ha ganado mayor relevancia en los últimos años. Pasaré a hablar un poco sobre la estructura de mi ponencia. En primer lugar, comenzaré hablando brevemente del contexto histórico. Luego analizaré el impacto de la expansión económica de China en el principio de no interferencia. Posteriormente abordaré dos casos que me ayudarán a ilustrar lo que intento argumentar, y finalmente compartiré las conclusiones. Comencemos con el contexto histórico. En el siglo XIX, China aún se consideraba como centro civilizatorio de Tianxia, es decir, todo bajo el cielo, el mundo, según la visión china, y era gobernada por un emperador cuya legitimidad se basaba en un mandato celestial. Por ello estaba en un plano superior y no podía sostener relaciones en pie de igualdad con otros estados. Por lo tanto, la noción westfaliana de la soberanía, entendida como supremacía en el ejercicio de la autoridad en un territorio y de la igualdad jurídica de los estados, no existía como tal.
China internaliza estos conceptos por la vía de la fuerza a través del llamado siglo de humillación, que tuvo lugar entre 1839 y 1949. En este periodo se dieron hechos dramáticos como las guerras del opio, la guerra sino-francesa, las guerras sino-japonesas, entre otros eventos. En consecuencia, China se vio obligada a firmar tratados desiguales que otorgaban concesiones, reparaciones económicas, cesiones de territorio, como el caso de Hong Kong, y que brindaban privilegios de extraterritorialidad a ciudadanos extranjeros. Como consecuencia, el ciclo de humillación generó un profundo sentido de victimización por la agresión extranjera, lo cual ha tenido un impacto crucial en la política exterior de la nueva China tras la victoria del Partido Comunista sobre el Partido Nacionalista en la Guerra Civil, que se materializó en 1949. La República Popular China termina con el siglo de humillación por la vía armada, con la victoria del Ejército de Liberación Popular, que era y sigue siendo un brazo armado del Partido Comunista, más que simplemente una fuerza armada nacional convencional. Por ello, el Partido Comunista emergió como defensor de la integridad y dignidad nacional frente a la agresión extranjera. Esta narrativa es preciso señalar que sigue siendo fundamental para la legitimidad del gobierno del partido. Tras la proclamación de la nueva China, el país manifiesta su voluntad de establecer relaciones con otros países sobre la base de los 5 principios de coexistencia pacífica, que son el respeto mutuo por la integridad territorial y soberanía, la no agresión mutua, la no interferencia en asuntos internos, la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Dichos principios fueron recogidos en el acuerdo de Panchil con la India en 1954, en el pronunciamiento del primer ministro Zhou Enlai en la conferencia afroasiática de Bandung en 1955 y en las declaraciones firmadas para el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros países. En esta oportunidad, tal como he señalado, me enfocaré en el principio de no interferencia. Una pregunta que surge es, ¿por qué China abraza el principio de no interferencia y una noción tan estricta de soberanía? En primer lugar, hay que señalar que a mediados de los 50 había una conciencia del rol de la nueva China como pivote de la revolución mundial. A la muerte de Stalin, Mao Zedong criticaba el revisionismo de Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Y, por lo tanto, había preocupación de cara a las amenazas de las fuerzas reaccionarias internacionales. Aún estaba fresco el recuerdo de la Guerra de Corea y de la primera crisis del Estrecho de Taiwán. Es preciso señalar que esas amenazas ponían en riesgo la seguridad nacional y la propia legitimidad del partido Estado. Por otra parte, la nueva China tenía un escaso reconocimiento internacional. Hasta el año 1959, China solo había sido reconocida por 25 países. En ese contexto, el principio de no interferencia era una línea de defensa que implicaba el derecho de no permitir que ningún país interfiera en los asuntos internos de China y que a su vez China no interfiera en los asuntos internos de terceros países. Hay que subrayar que el principio de no interferencia emerge en un contexto en donde China no tenía grandes intereses económicos o de seguridad que proteger más allá de su periferia, lo cual no hacía necesario adoptar una interpretación más flexible del tema. Sin embargo, los años 70 trajeron grandes transformaciones. En febrero de 1971, con la visita del presidente Nixon a China, se inició el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos y emerge el llamado Triángulo Estratégico. En octubre del 71, la República Popular China ingresa a Naciones Unidas y se vuelve miembro permanente del Consejo de Seguridad. Hubo asimismo un incremento sustancial de relaciones diplomáticas con otros estados, y China se convierte en un actor internacional con reconocimiento y mayores responsabilidades. Modera ese ímpetu revolucionario que tuvo hasta el fin de la Revolución Cultural en 1976, volcando esta vez su atención al desarrollo nacional a través de la política de reforma y apertura que inicia el líder Deng Xiaoping en 1978.
En cuanto al el impacto de la expansión económica es muy importante. Hay que notar que el proceso de reforma y apertura impulsó el desarrollo industrial, la reducción de la pobreza, la atracción de inversión extranjera, el crecimiento económico, el fortalecimiento financiero del Estado y sus empresas. Quisiera compartir algunos indicadores. Por ejemplo, en el año 1978, el PBI de China era de 149.541 millones de dólares, mientras que en el año de 1999 era de 1.904 mil millones de dólares, y en el año 2017 era de 12.338 mil millones de dólares. ¿Y qué necesita un país que crece de forma exponencial? Energía. Hay que considerar que ya en el año 1993 China se había convertido en un importador neto de energía. ¿Y qué hace un Estado con empresas estatales con excedentes de capital y necesidad de garantizar su seguridad energética? Pues sale a invertir al extranjero. Por ello, tras la adopción de la política del going out en 1999, las empresas estatales comienzan a invertir en el extranjero, fundamentalmente en el sector estatal. El problema es que en muchos casos China invierte en entornos riesgosos, como estados débiles con conflictos interestatales, problemas de crimen organizado, entre otros. ¿Qué tiene que ver esto con el principio de no interferencia? Es que la exposición de sus ciudadanos e intereses a entornos riesgosos presiona al gobierno y al partido para asumir una posición más flexible respecto a la aplicación del principio de no interferencia. En tanto, no puede omitir actuar si sus ciudadanos o activos están en riesgo o son atacados, y mientras que los estados receptores de estas inversiones y estos ciudadanos tienen nula o poca capacidad de proteger. Este nuevo imperativo de protección tiene dos fuentes de presión importantes. Por un lado, la expansión económica global de China empoderó a nuevos actores en la política exterior china, como la Comisión Estatal de Supervisión y Administración de Activos Estatales, la conocida SASAC, el Ministerio de Comercio, la Comisión de Reforma y Desarrollo, entre otros. Y ello generó rivalidades burocráticas con una cancillería china con mayor aversión al riesgo presente en los destinos de la inversión china. El problema es que los titulares de estos nuevos actores de la política exterior china tenían en muchos casos un rango más alto en la interna del Partido Comunista Chino que el propio ministro de Relaciones Exteriores, y en el partido hay una muy importante conciencia de rango. Por otro lado, surgió la presión de una opinión pública cada vez más nacionalista. Es decir, que si la nueva China, liderada por el Partido Comunista, había construido su legitimidad sobre la base de su capacidad de defender la integridad y soberanía china, ahora para mantener esa legitimidad necesitaba proteger los intereses chinos y sus ciudadanos donde quiera que estén. Para lograrlo, se crean nuevos departamentos, normas y documentos estratégicos. En el año 2004, por ejemplo, se crea el Departamento de Seguridad de Ultramar en la Cancillería china. Entre el año 2010 y el 2012, el Ministerio de Comercio de China emite reglamentos para la gestión de seguridad de empresas y nacionales chinos en ultramar y exige a las empresas que despachan personal a pagar una garantía de 3 millones de renminbis para poder cubrir potenciales daños. Otro punto importante fue que en el año 2013 el Libro Blanco de Defensa de China considera por primera vez a los nacionales y activos chinos en el extranjero como parte integral de los intereses nacionales. Lo que nos dice que si China tiene que usar su capacidad institucional e incluso armada para defender a sus nacionales y activos en entornos de riesgo, donde las autoridades nacionales tienen instituciones y capacidades débiles o se enfrentan a un colapso de su autoridad, China va a actuar, y ello implica un entendimiento más flexible del principio de no interferencia. Evidentemente, todo este debate teórico sobre el principio de no interferencia se hace más claro cuando abordamos algunos casos prácticos, y es lo que haré a continuación. El primer caso es el caso de Libia. En el año 2011, en plena primavera árabe, colapsó el régimen de Muammar Gaddafi, generando una crisis de seguridad profunda. En ese entonces, China tenía 75 empresas
ejecutando 50 proyectos por un monto de $20.000 millones. El problema es que con esta crisis de seguridad, las instalaciones de las empresas chinas fueron atacadas por grupos irregulares. Los propios trabajadores chinos tuvieron que defenderse. Y en las redes sociales chinas se viralizaron las imágenes de los ataques, presionando al gobierno y al partido para que actúen. Algo que hay que anotar es que en el registro consular de China habían 6.000 trabajadores inscritos, pero en realidad sobre el terreno en Libia habían más de 35.000 trabajadores chinos. Es decir, que las empresas públicas chinas no habían reportado a muchos de sus trabajadores. Para poder solucionar esta crisis de seguridad de los ciudadanos y activos, Beijing envía a Libia a funcionarios de la Cancillería, de la SASAC, del Ministerio de Seguridad Pública y del Ejército Popular de Liberación. ¿Y quién encabeza esta fuerza de tareas? Fue Zhang Dejiang, que era miembro del comité permanente del buró político del partido, por lo tanto, podía ejercer autoridad sobre todos estos actores. Ellos deciden que se tenía que realizar una operación no combatiente para evacuar a los ciudadanos chinos. Durante esta operación, el Ejército Popular de Liberación ejerció labores de vigilancia, de disuasión, de escolta y de evacuación aérea. La pregunta es, ¿quién debía garantizar los intereses y la seguridad de los nacionales y activos chinos? Bueno, era el Estado receptor, y esto es lo que China hubiera preferido, que Libia tuviera la capacidad de defenderlos y de rescatarlos. Pero ante el colapso de la autoridad estatal, China tuvo que tomar acciones sin precedentes. El segundo caso es el caso de una operación policial en el Triángulo Dorado. Es una zona entre Laos, Myanmar y Tailandia con alta incidencia de narcotráfico. Esto se dio en el año 2011 cuando 13 ciudadanos chinos fueron asesinados a bordo de 2 embarcaciones en el río Mekong, en el lado tailandés. Se atribuye el crimen a elementos liderados por Nau Cam, un narcotraficante birmano. Cuando las fotos de los cadáveres se viralizaron en las redes chinas, hubo una enorme presión popular para que el gobierno actuara. Por ello, China crea una fuerza de tareas compuesta por 200 efectivos, encabezada por el jefe de la unidad antidrogas del Ministerio de Seguridad Pública. Dicha fuerza de tareas realizó operaciones de vigilancia, inteligencia y operativos policiales con fuerzas locales en dicho territorio. En un giro interesante, la fuerza de tareas incluso barajó la posibilidad de usar un vehículo aéreo no tripulado, un dron, para bombardear la ubicación donde se decía, según inteligencia, estaba Nau Cam, aunque finalmente esto no se dio. Nau Cam finalmente fue capturado en Laos junto con sus lugartenientes, extraditado a China, donde fueron juzgados y condenados a la pena capital. Las horas previas a la ejecución de estos criminales fueron incluso televisadas. En este caso apreciamos un ejercicio de autoridad, un uso de armas y de la fuerza en territorio extranjero, y es la primera vez en que nacionales extranjeros fueron condenados en China por atentar contra ciudadanos chinos en suelo extranjero. Es decir, que desde un entendimiento estricto del principio de no interferencia, la autoridad competente para perseguir, juzgar y castigar a los criminales era la del gobierno donde se habían dado los hechos. Sin embargo, China asumió un rol mayor que denota un entendimiento más flexible del principio de no interferencia. Finalmente quisiera terminar con algunas conclusiones respecto de mi ponencia. La primera es que el principio de no interferencia, tal como hemos apreciado, se deriva de una concepción estricta de soberanía, surgió como producto del siglo de humillación. Por otro lado, la globalización de los intereses económicos chinos y la presencia de ciudadanos chinos en entornos de alto riesgo ha generado un reto sin precedentes para la política exterior china. De otro lado, la protección de ciudadanos e intereses chinos está vinculada a la seguridad y legitimidad del partido-Estado debido a las presiones tanto de actores burocráticos como de una opinión pública cada vez más nacionalista. Es decir, que ahora ya no es suficiente proteger la soberanía nacional, la soberanía territorial, sino que ahora hay que proteger a los ciudadanos chinos y a los intereses nacionales donde quiera que estén.
Ello implica no descartar, pero sí flexibilizar la aplicación del principio de no interferencia en la política exterior. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, Jorge Antonio. Jorge Antonio y Esteban han mencionado a nuestro querido profesor Antonio Fernández Arce. Quiero sumar también a esta inmensa lista de peruanos y peruanas que han aportado por las relaciones a la señora Teresa Jodesiu. Ella también tuvo un papel muy interesante y muy importante en las relaciones. Bueno, seguimos con nuestra tercera ponente y es un gusto presentar a Natalie Jara Chávez. Natalie, el título de su ponencia es La cooperación internacional de China en Perú. Natalie es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en cooperación y asuntos internacionales. Máster en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur, gracias a la beca GKS del gobierno coreano. Tiene experiencia extracurricular como activista de derechos humanos y experiencia laboral en cooperación internacional en el área de salud, medio ambiente, agua y saneamiento. Bienvenida, Natalie. ¿Qué tal? Gracias, Patricia. Buenas noches a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Compartiendo y lo voy a poner en modo presentación. Ay, ya. Ya, en primer lugar, bueno, como mencionó Patricia, hoy día voy a conversarles sobre la cooperación internacional de China en Perú. En este sentido, bueno, quisiera mencionar que en sí la cooperación internacional como rama de las relaciones internacionales es un tema poco tratado, hasta hay pocos estudios al respecto también, ¿no? Más creo que todo se orienta a otras ramas de las relaciones internacionales, ¿no? Pero en este caso es un tema muy interesante porque la cooperación internacional es prácticamente una herramienta de política exterior, ¿no? Aunque últimamente en las últimas décadas ha habido varios cambios, ¿no? O sea, hace unas décadas habían solo unos países que eran considerados como los donantes tradicionales, pero ahora ha habido un cambio en la dinámica, ¿no? Ahora cada vez hay otros países que han pasado a formar parte del círculo de países donantes, se podría decir, como en este caso China, ¿no? Con el desarrollo que ha tenido en los últimos años y también, bueno, también con la aparición de la cooperación sur-sur, que también es la cooperación que se da entre países en vías de desarrollo. En cuanto a la cooperación internacional en Perú, como antes de entrar a conversar directamente de China, quería mencionarles que el ente rector acá en Perú es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y últimamente, hasta hace 2 años, ha vuelto a agarrar la batuta, digamos, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Dictando la política de cooperación internacional del Perú, y bueno, en sí la APSI conjuntamente con Cancillería se encargan de programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, ¿no? Acá hoy día les voy a conversar sobre la cooperación no reembolsable, que implica el apoyo que se da sin esperar algo a cambio, digamos, en cuanto a contraprestación, ¿no? Bueno, las normas peruanas definen a la cooperación como el medio mediante el cual Perú transfiere, recibe y o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes o aliados internacionales externos cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, destinados a apoyar la ejecución de actividades, proyectos y programas prioritarios para el desarrollo, adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para su adaptación y aplicación en Perú, y brindar preparación técnica, científica y cultural a los peruanos en el país o en el extranjero. El Perú en la práctica divide la cooperación internacional en cuanto a la naturaleza de sus actividades, como por ejemplo cooperación técnica, cooperación financiera, que es la cooperación reembolsable, de los préstamos en otras palabras, y la asistencia humanitaria, que se da en el marco de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, liderado por INDECI. Bueno, ya, y ahora en segundo punto de esta exposición,
quería hablarles ya directamente de cómo funciona la cooperación internacional china. Para esto es preciso mencionar que, a diferencia de otras fuentes cooperantes, ¿no? Que es así como se les llama en el argot de la cooperación a los donantes, no hay mucha información en los medios sobre cómo China maneja la cooperación internacional que brinda, pero sí se puede encontrar. Bueno, lo que les quería mencionar es que para China, así como para otros países, para otras potencias, la cooperación internacional también es un instrumento muy importante de su política exterior, es una herramienta para ellos, que es la forma en que se vincula con algunos países también, sobre todo con América Latina y África, ¿no? Es preciso mencionar que China se sumó a la cooperación internacional en los 50, cuando uno de los primeros actos que hizo es donar materiales de asistencia humanitaria a Corea y Vietnam. También en el 1956 empezó a brindar cooperación internacional a África. Y luego ya cuando empezó a formar parte de la ONU, ya empezó a ser más activa en este terreno. Luego, en 1993, el gobierno chino estableció un fondo financiero para la cooperación, ¿no? Y empezó a brindar préstamos blandos también. Luego tenemos que en los años 2010, 2012, se pudo contabilizar que destinó más o menos 13 billones de dólares americanos aproximadamente para cooperación internacional, específicamente Asia y África, que siempre han sido tradicionalmente el destino de la cooperación internacional que ellos brindan, últimamente Latinoamérica, pero sobre todo ha sido siempre Asia y África. Por ejemplo, en el 2015, China concedió asistencia humanitaria también a un total de 155 países y organizaciones y a 293 proyectos. Asimismo, brindó apoyo en la organización de 1.156 cursos y capacitó a 30.000 profesionales en China. Las modalidades a través de las cuales China brinda cooperación internacional son la instrumentación de proyectos completos de cooperación para el desarrollo, especialmente en infraestructura y agricultura, luego la provisión de bienes y servicios, la cooperación técnica en rubros de gerencia, agricultura, deporte, educación física, infraestructura de nuevo, temas de salud también, sobre todo en los últimos años, la capacitación de profesionales en China a través de becas de estudio, los servicios, temas de salud, el programa de voluntarios, asistencia humanitaria. Acá es preciso mencionar que tradicionalmente China ha manejado su cooperación internacional a través de su Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, pero en el 2020 ellos, así como otros países, como otras potencias, han creado su propia agencia de cooperación que se llama la CITCA, que es la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y ellos se encargan de formular las estrategias, los planes y políticas para la ayuda exterior. Asimismo, coordina y ofrece el asesoramiento en cuanto a los asuntos importantes de ayuda exterior que tienen que ver con cooperación internacional, conjuntamente con su Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos, se organiza, ellos tienen un presidente, tienen 2 vicepresidentes y trabajan internamente, se organizan internamente en distintos departamentos, ¿no? Se organizan así. Ya, por un lado. Luego, quería mencionarles ya luego, a continuación, ya quería empezar a conversarles sobre ya la cooperación internacional que brinda China en Perú, ¿no? Las relaciones, en primer lugar quería mencionarles que la cooperación entre China y América Latina, en el rubro que más se ha dado es en el tema académico. Ya ellos acostumbran brindar bastante cooperación en temas académicos, por ejemplo, en la presencia del Instituto Confucio en varios países de la región, y también ellos otorgan miles de becas acá a toda Latinoamérica. El apoyo en temas de cooperación en Perú se estuvo intensificando recién en los últimos años, especialmente desde el gobierno del presidente Humala, y últimamente ha crecido bastante, ¿no? Sobre este tema, quería mencionarles que en los años 60 Perú recibía cooperación internacional específicamente, o sobre todo Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero ahorita ya China es uno de los principales socios cooperantes de Perú. Ya. Todavía seguimos sin esto. En cuanto a cooperación internacional específicamente, las relaciones de cooperación entre Perú y China se iniciaron en el 88 con la firma de 2 convenios
primero el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica y el Acuerdo Básico de Cooperación Económica y Técnica. Estos son, le decimos, los tratados marco, convenios básicos, a través de los cuales ya se le empieza a brindar privilegios e inmunidades a todas las personas que vienen en el marco, o a todos los voluntarios y expertos que vienen en el marco de los proyectos de cooperación, como una forma de agilizar y de mantener las relaciones de cooperación y sobre todo brindar las facilidades, ¿no? Para que se puedan realizar los proyectos de cooperación con tranquilidad. En ese sentido, la APSI, el Perú, organiza esta cooperación y la gestiona a través de la Agencia Peruana de Cooperación, ¿no? Y ahí quería mencionarles que en el caso de la cooperación técnica China en Perú, se realiza a través de las siguientes modalidades: a través de asistencia técnica, desarrollo de infraestructura, suministro de equipos, capacitación y servicio de expertos y voluntarios. En este tema, me gustaría mencionarles que si bien no se tiene, bueno, a diferencia de otros cooperantes, no se tiene específicamente, digamos, los montos o detalles específicos de la cooperación internacional que ellos brindan, sí se tiene que, algunos datos sobre algunos proyectos que ellos han estado ejecutando en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, para el año 2016, las intervenciones chinas en Perú en materia de cooperación técnica fueron 7, generalmente en temas de infraestructura. Y también en el tema de becas. En el tema de becas, ellos han brindado muchísimas becas en diversas áreas a ciudadanos peruanos para estudiar carreras universitarias, tanto de pregrado como posgrado, y en varios campos de estudio en China. La información estadística de este tipo de cooperación de las becas las maneja acá en Perú Pronabec, ¿no? Y pude identificar la información de que del 2012 al 2015, por ejemplo, hubo 51 becarios peruanos, que fueron beneficiarios con becas otorgadas por China. Por ejemplo, 30 fueron otorgados directamente, 10 a través de la beca Reciprocidad Perú-China, 17 por Concitec y 5 por la APSI. Luego, aunque APSI es la institución pública peruana encargada de canalizar la cooperación en Perú, ella, como mencioné, no se tiene un registro real de la cooperación china en Perú. Esto sucede porque, bueno, acá en el caso de Perú, China maneja su cooperación directamente a través de su embajada y a través de los representantes de su agencia de cooperación acá, ¿no? Pero es generalmente a través de la embajada, ellos operan directamente, o sea, directamente se relacionan con las instituciones públicas, ¿no? Otro tema también que quería mencionarles es que en cuanto a asistencia humanitaria, que es, como les mencioné, es toda la ayuda que se da a los países en el marco del sistema de gestión de riesgos de desastres, en el caso de Perú, liderado por INDECI. China ha dado una cantidad impresionante de donaciones de bienes de asistencia humanitaria, como por ejemplo calaminas, contenedores, entre otros. Luego, todavía no. Finalmente, quería mencionarles un poco digamos, ejemplos de cooperación internacional china que se ha dado en nuestro país últimamente. A mí me tocó ver un poco de cooperación china en el sector salud, y debido como al tema del COVID, de la pandemia mundial, y a que ellos ya durante un buen tiempo tienen experiencia muy de primera mano gestionando todo el tema de la pandemia, han empezado como política de ellos, como política de exterior y como parte de su cooperación, han empezado a brindar apoyo a otros países en este tema. Por ejemplo, el año pasado ellos enviaron una delegación de médicos que vinieron acá en una delegación oficial y se organizó, bueno, el Estado peruano a través del Ministerio de Salud organizó diversas reuniones para intercambio de experiencias entre esta delegación que fue enviada por el gobierno chino y representantes de los hospitales, de las direcciones regionales de salud, de las direcciones también de Lima y de hospitales del Instituto Nacional de Salud, del mismo ministerio, y hubo un intercambio de experiencias muy fructífero, ¿no? Fueron 4 personas, especialistas en temas de neumología, infectología, cuidados intensivos, neurología, ¿no? Fueron también, por ejemplo, al Hospital de Emergencias de El Salvador, fueron a la Vía Panamericana. Esta delegación de médicos fue elegido por la Comisión de Salud de la provincia de Guangdong,
que tiene experiencia en apoyar en la lucha contra el COVID en la provincia de Hubei. Y también estas mismas personas dieron el mismo apoyo a otros países como Serbia y Malasia. En ese sentido, bueno, yo quería mencionarles que es muy interesante porque, como vemos, este tipo de cooperación se dio directamente, ¿no? No fue como les mencioné, no fue canalizada a través de su agencia de cooperación, sino a través del gobierno. Ellos brindan este tipo de apoyos. Aparte que también durante todo el tema, durante toda la pandemia han brindado muchísimas donaciones, por ejemplo, de PPs y de otros instrumentos y maquinaria para compartir la COVID, ¿no? Y bueno, y esto es todo lo que me gustaría compartir con ustedes por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por tu presentación. Ahora damos paso a nuestro ponente, Marco Adonaire, y el título de su presentación es La Alianza del Pacífico y su integración al Asia y al mundo. Una breve presentación de Marco. Es licenciado en Economía por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Economía Mundial por la Universidad de Shandong, República Popular China, y estudiante del doctorado de Administración de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Negocios Globales de la Universidad Tecnológica del Perú. Bienvenido, Marco. Gracias. Déjenme compartir mi presentación. Bien, buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero hablarles de uno de los procesos de integración que viene siendo pues, muy reconocido a nivel mundial, que es la Alianza del Pacífico. Esta presentación lleva por título La Alianza del Pacífico y su integración al Asia y al mundo. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Es un proceso de integración conformado pues, por los países de Chile, Colombia, México y Perú. Se estableció en el 2011 y el pasado mes de abril cumplió 10 años. Según las crónicas, la historia, pues fue una idea del expresidente Alan García. No obstante, en el 2018 él no estaba muy de acuerdo, hizo unas críticas a la Alianza del Pacífico porque él pensaba que primero pues, debía concretarse como grupo antes de recibir a estados observadores y estados asociados, ¿no? Pero bien, el objetivo principal de la alianza es convertirse en un mecanismo de articulación política, de integración económica, de cooperación, con proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico sobre todo. Según los datos del MINCETUR, pues, en conjunto, la alianza tiene una población de aproximadamente 233 millones, algo así como una población de Brasil. Las exportaciones en el 2019, de manera conjunta, alrededor de 600 miles de millones. Las importaciones, 592 miles de millones. El 2019 también captó el 40% de la inversión extranjera directa que llegó a América Latina y al Caribe. En promedio tiene un PBI per cápita de $17.000. Es considerada la 7ª economía del mundo y es por eso que ha atraído la atención de muchos países, ¿no? Ya tiene alrededor de 59 naciones observadoras, provenientes de casi todos los continentes, de América, África, Asia, Europa y Oceanía. El pasado 21 de julio, pues, se otorgó a Singapur el estatus de primer estado asociado. Aún estamos negociando, o la alianza viene negociando con Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Pero, como sabemos, pues Singapur es entre los primeros países de competitividad. También son un centro, ¿no? Financiero, es un centro de comercio mundial. Hay buenas perspectivas de ser el primer país de este estatus, ¿no? De primer estado asociado.
Bien, entonces, como a raíz de esto, pues, se han conformado áreas de trabajo, grupos técnicos que están dirigidos principalmente por funcionarios de los ministerios de los 4 países. Podemos ver alrededor de 26 grupos de trabajo que son alentados por estos funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, en el de agencias de promoción, ahí están inmersos el trabajo de ProChile, de ProColombia, de la Secretaría de Economía de México y de PROMPerú. Hay también el tema de los grupos de pymes, el comité de expertos de la comisión de expertos también de la Alianza del Pacífico, la comisión empresarial, vienen avanzando mucho en estos grupos, ¿no? Por eso han hecho algunas iniciativas que ya han sido realidad, como podemos ver la libre movilidad de bienes y servicios, la libre movilidad de personas, no se necesita visas ya de negocios y turismo para transitar entre estos 4 países. Asimismo, hay una participación conjunta de los funcionarios de promoción en las ferias y exposiciones internacionales. De igual manera, se comparten embajadas en países asiáticos y africanos, sobre todo. Existe intercambio académico y estudiantil, entre otras iniciativas que vienen dándose, ¿no? Ahora, enfocándonos al Asia-Pacífico, especialmente a la República Popular China, pues en el 2020, las exportaciones de los países de la Alianza, en el caso de Chile, por ejemplo, fueron 25.000 millones de dólares, Colombia 2.000 millones de dólares, México 7.000 millones de dólares, y Perú 11.000 millones. Para Chile y Perú, China sí es el primer socio comercial. Para México y Colombia son los Estados Unidos el primer socio comercial, ¿no? Sobre todo México depende mucho del mercado americano. No obstante, México sí participa en lo que es estas cadenas de valor globales hacia el mundo y hacia China, ¿no? Producen bienes, producen piezas, insumos, para productos finales que se elaboran tanto en China como en el mundo. Algo que hay que destacar es que los 4 países, por ejemplo, son los proveedores de palta, ¿no? En el mercado chino. Primero ingresó México, luego Chile, Perú también, que tiene una participación en el mercado, y el último a ingresar con palta, pues ha sido Colombia, ¿no? Por lo tanto, China va a seguir siendo un mercado importante para la alianza. Tanto es así que el pasado 5 de agosto, los 4 embajadores que están establecidos en Beijing, pues realizaron una actividad de promoción con énfasis en este mercado chino a través del programa de televisión Talk with World Leaders. Yo les dejo el enlace del video para que puedan apreciarlo porque es muy interesante. Allí se presentaron las oportunidades comerciales y las sinergias entre los países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, se reafirmó la clara orientación a la región Asia-Pacífico con China como mercado prioritario. Veamos ahora lo que es la visión estratégica que se ha propuesto la Alianza al 2030. Son 4 pilares. Primero, pues, es depender menos de materias primas, darle a nuestros productos valor agregado, vincularse la alianza con APEC, con el grupo ASEAN, la Unión Europea. Ya en estos temas de pandemias ha habido bastantes coordinaciones con ASEAN, sobre todo. Otro de los pilares es promover el acceso de las pymes de los países de la Alianza del Pacífico a las nuevas tecnologías y proveer oportunidades laborales, académicas, culturales y de negocios, sobre todo para las empresas, los ciudadanos de la Alianza del Pacífico. Bueno, en base a lo que hemos podido exponer, hay unas reflexiones finales que quiero mencionar. Bueno, que la Alianza del Pacífico se ha propuesto cumplir esta visión al 2030. Esperemos que no haya cambios en el apoyo de los gobiernos hacia la Alianza del Pacífico a raíz de las elecciones generales que están habiendo, primero ahora en Perú, en noviembre este mes en Chile,
el próximo año en Colombia y el 2024 en México. Y como dicen pues, los profesores Toro y Tigme, la Alianza del Pacífico debe construir un mercado común que sirva para aumentar el comercio con la región de Asia-Pacífico y ser parte sobre todo de estas cadenas de valor globales con ese mercado. Además, se debe confirmar el interés en China, el cual lo hemos visto con esta actividad de los embajadores en ese país en agosto pasado. Esto nos va a llevar a contrarrestar que no solo exportamos materias primas, sino hay que agregar valor agregado, ¿no? Estas son parte de las referencias que he tomado y muchas gracias con todos. Muchas gracias, Marco. Marco y Natalie han abordado mecanismos de cooperación en distintas dimensiones. Y ahora queremos cerrar este panel con una participación muy especial, una temática muy especial. Nuestro interés en la política china es precisamente porque no es posible abordar otros temas sobre China si no tenemos en cuenta la política de este país. Pero a su vez, no es posible abordar temas de política china si no tenemos una base sólida en el pensamiento y la filosofía china. Por eso, esta noche tenemos aquí en esta mesa a Marcelo Junyen Moreno con el título de su presentación, Un diálogo entre tradiciones y culturas en el pensamiento de Confucio y el de Nanak. Una breve presentación de Marcelo. Marcelo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, máster en Filosofía con mención en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster en Periodismo con mención en Periodismo de Viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta además con estudios de maestría en Historia del Mundo y está cursando actualmente otra maestría en la PUC. Tiene experiencia laboral en Europa, Centroamérica y el sudeste asiático en cooperación internacional. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a la profesora Patricia Castrobando por esta oportunidad. Y también quiero agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú por permitirnos al grupo poder tener esta interesante conversación, ¿no? Bien, quisiera brevemente, porque es viernes, soy el último y es tarde, todos queremos irnos a descansar, así que voy a hacerla un poquito corta. Solamente quiero conversar sobre el tema de la identidad, los ancestros, los antepasados y la tradición. Básicamente no ofrezco ninguna respuesta, pero quisiera intentar ofrecer algunas reflexiones. Voy a utilizar como medio a dos interesantes autores, Confucio y Nanak. Supongo que todos conocemos a Confucio, tal vez Nanak es menos conocido en nuestro medio. Él fue el fundador del sijismo, que es una religión del Punjab, nacida en el Punjab, en el norte de la India. Claro, fue un líder religioso, pero también fue un reformista. Y la mirada que le quiero dar es la del reformista, no la del religioso. Algo parecido pasa con Confucio, ¿no? Se le asocia al conservadurismo, y probablemente hay cierta injusticia en torno a este pensador, porque algunos autores, entre ellos Pierre Ryckmans, afirman de que ha sido manipulado históricamente por las élites y el poder, justamente para traficar sus ideas como un conservador, cuando él en realidad era un progresista. Y ese es el Confucio que yo quiero recuperar, no el otro. Bien, quisiera empezar con una anécdota que cuenta en su libro Las mentiras que nos unen, el filósofo ganés Anthony Appiah. Cuando el padre del joven Anthony Appiah
le explica a su hijo el complejo tema sobre la identidad en una región azotada por conflictos religiosos y étnicos. Le explica que los ganeses, el pueblo de Ghana, son totalmente conscientes de que no es un pueblo herderiano, con un Volgash unificador que representa única historia monolítica. De hecho, hay muchas etnias, culturas, antiguamente tribus, idiomas, religiones dentro de lo que es Ghana, luego de haber sido independizada del Imperio Británico. El padre de Appiah utiliza una interesante metáfora para explicarle lo que es la identidad nacional. Y le dice que no es precisamente la bauxita, que es un mineral pesado, tóxico, que se encuentra bajo tierra. Eso no es la identidad nacional, que hay que rescatarla, como encontrar la esencia última de la identidad. No. Es más bien algo parecido al traje típico de ellos, que se llama el kente, que se va tejiendo, se va creando en función a un momento y una época. O sea, la identidad se construye, se modela, se le da forma. No es una esencia que se capta, como si fuera una verdad última. Esta poderosa enseñanza, que luego el filósofo Appiah transmite, porque su forma de transmitir su conocimiento es a través de anécdotas, cuando él era joven, cuando era niño, en su tierra natal en Ghana, que actualmente él vive en Nueva York, ¿no? Pero él jamás puede dejar de mencionar su Ghana natal. Es muy interesante, porque lo que sí podríamos tener en común con los fundamentalistas es que nuestros antepasados son muy poderosos, aunque de manera muy distinta a la que los fundamentalistas los conciben. Está claro que nadie inventa de cero el mundo en que vivimos. Tampoco nadie establece los valores y compromisos, sino es en diálogo con el pasado. Nos construimos en función al pasado. Estamos todo el tiempo en conflicto con el pasado. Definitivamente no lo podemos borrar de un momento a otro. Tenemos que empezar a tener un vínculo con el pasado y construir el presente y el futuro en función a modelar el pasado. Nuestros antepasados están aferrados a nosotros de modo que apenas los percibimos. Pero en el plano ético, civil o religioso debemos reconocer que algún día nosotros también seremos antepasados. No solo seguimos las tradiciones, también las creamos. Esta es básicamente la enseñanza que les deja el padre Appiah. Bueno, quiero proponer, en el tiempo que me queda, una conversación en relación a los ancestros, a la identidad y a la importancia del diálogo con el pasado. Es importantísimo tratar el tema de la identidad porque hasta el día de hoy vemos los conflictos que existen. Hace poco los talibán han recuperado Afganistán y hay un tema de identidad tremenda ahí con el rechazo al mundo occidental. Es básicamente una guerra de identidades más que religiosa. No estoy tan seguro que sea una cuestión religiosa. Probablemente el tema de la identidad sea aún mayor que el tema religioso, que de hecho van de la mano, ¿no? Vivimos en tiempos difíciles donde el asunto de la identidad nacional ha generado la formación de grupos separatistas y guerras civiles en diversas partes del planeta, como el Ceilán, los Tigres Tamiles, el Ejército de Liberación de Kosovo, el Movimiento de Liberación de Sudán o la insurgencia del Punjab, conocida rebelión contra el gobierno de la India por parte de un nacionalista militante sikh, o la llamada República Federal Jalistán, que genera una fuerte tensión entre un ala de los Sikh en Punjab y el gobierno sindical de la India, hoy de Modi, ¿no? Para ello voy a revisar brevemente el concepto de antepasados en los chinos. Es interesantísimo el concepto de los antepasados en los chinos, o sea, la fuerza que representa en el imaginario colectivo los ancestros en el pueblo chino. De acuerdo, yo no soy un sinólogo, no soy un experto en China, así que he tomado fuentes como
la sinóloga catalana Dolors Folch, profesora de Historia China de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el culto a los antepasados es una veneración que actuó como antídoto contra la mitología y excluyó en gran medida la aparición de figuras heroicas individuales. El valor principal del antepasado es su rol transmisor. Los chinos tienen, desde el alba de los tiempos, un respeto enorme por los responsables que estemos todos aquí. De ello deriva el papel esencial de la familia, que es el polo religioso chino. Su importancia es de carácter religioso, no sentimental. La idea religiosa excluía la otra vida del Renacimiento, aunque a diferencia de la religión egipcia, había una imagen más bien difusa del más allá. Bueno, vamos a entrar al PowerPoint para comenzar con esto. A ver. Voy a compartir. Okay. Bien. Perdón. ¿Se ve el PowerPoint, por favor? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, Confucio nació en el 551 a.C., anticipado de la nación Lu, hoy ubicado en la actual provincia de Shandong, China. No sabemos sobre sus antepasados, pero es claro que su vida familiar era modesta. Su carácter democrático, su pensamiento estaría vinculado contacto con la gente común de los primeros años de vida. Bueno, en el tiempo que me queda, solamente quiero comentarles que, de acuerdo al sinólogo Pierre Ryckman, el confucianismo imperial adoptó algunas afirmaciones de Confucio que prescribían la sumisión a la autoridad, estableciendo oportunamente los conceptos esenciales, como los preceptos sobre la justicia social, la decisión política y la obligación moral de los intelectuales de criticar a los gobernantes, así pongan en juego sus vidas, cuando éste abusaba de su poder u oprimía al pueblo. O sea, definitivamente Confucio, según la lectura que da el sinólogo Ryckman, fue un progresista, se preocupó mucho por la justicia social, incluso daba el rol a los intelectuales de criticar a los poderosos si era necesario. Como consecuencia de estas manipulaciones ideológicas, en la época contemporánea, muchos chinos cultos y de espíritu progresistas llegaron a asociar espontáneamente el mismo nombre Confucio a la tiranía feudal. Su doctrina se convirtió en sinónimo de oscurantismo y opresión. Todos los grandes movimientos revolucionarios de la China del siglo XX han sido firmemente anticonfucianos, y no es difícil simpatizar con ellos. Las analectas, que muchos las vinculan o hacen una analogía con el Evangelio, se trata de un continuo conversatorio y afirmaciones recopiladas por generaciones sucesivas de discípulos alrededor de 400 años desde Cristo. Para Elías Canetti, las analectas de Confucio constituye una obra cuya importancia no solo reside en lo que se dice, sino también en lo que no se dice. Esta observación es iluminadora, es un recurso característico del espíritu chino. La educación confuciana, característica democrática y progresista en su pensamiento. Estaba abierto y todo sin ninguna discriminación, a ricos, a pobres, nobles y plebeyos. Su objetivo principal era la moral. El logro intelectual era el único medio para poder cultivarse éticamente. La educación confuciana era humanista y universalista. Como decía el maestro Confucio, un caballero no es una vasija, o que es lo mismo, un caballero no es una herramienta. Lo importante es no la información técnica acumulada ni la profesionalidad especializada, sino el desarrollo de la propia humanidad. La educación no tiene nada que ver con el tener, sino con el ser. Digamos, era una cuestión de cultivarse a sí mismo como ser humano en vez de ser un especialista en algún tema. Totalmente abierta y democrática, como lo planteaba él. Y para terminar,
quisiera comentar sobre Nanak. Él fue un reformista. Una de las reformas que crea fue la abolición de las castas. En aquella época, Nanak crea una religión a partir del Islam y el hinduismo. Fusiona las dos religiones y crea el concepto de santo y soldado. Él estaba todo el tiempo en litigio, en pelea contra la ortodoxia hinduista, contra los brahmanes, contra las castas altas. Él se acercaba a los intocables, básicamente, que era la gente que más lo seguía a él, y él reafirmaba que las castas no deberían existir. En aquella época era algo totalmente revolucionario. Lo que pasa es que a Nanak se le concibe como una figura religiosa, pero no política. Él también fue una figura política. Otra de sus grandes reformas y aportes fue el tema de incorporar a la mujer en las prácticas y no darla como un ser inferior, que en aquel momento las prácticas y las enseñanzas no estaban reservadas para las mujeres. Y él fue el que las incluyó y dijo que el rol de la mujer era tan importante como la del hombre. Él, junto con los sufíes, porque de hecho el sijismo se nutre de los sufíes, que eran perseguidos, de hecho lo son hasta el día de hoy, porque eran transgresores, transgredían a la autoridad, a los sheikhs en el tema del Islam, e incluso transgredían a los brahmanes en el tema del hinduismo, porque ellos como que le rechazan todo tipo de dogma o todo tipo de jerarquía eclesiástica o jerarquía religiosa, dependiendo del ámbito. Nanak toma de los sufíes este rechazo contra todo tipo de jerarquía y crea una religión basada en la democracia espiritual. Lamentablemente, el tema de las castas es tan poderoso que hasta el día de hoy, a pesar de que las castas no son admitidas dentro del sijismo, existen castas dentro de los sijs. Algo similar pasa con los cristianos de la India. También existen castas. Bueno, creo que el tiempo se me ha acabado y eso es todo. Les paso mis... esto es básicamente lo que he dicho, mi bibliografía. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Yo les había dicho, yo desde el futuro podía decirles que íbamos a cerrar con broche de oro. Bueno, ahora quiero invitarlas para sus preguntas, sus comentarios. Quizás Mariela Casas puede ayudarnos a gestionar las preguntas. ¿Sí, Mariela? Porque no las tengo todavía registradas aquí. No sé si Mariela se encuentra... Bueno, en todo caso, a ver, vamos a volver a mirar el chat. Sí, todavía no tenemos preguntas e invitamos, profesora, más bien a los asistentes, ¿no? A que nos puedan escribir, a hacer sus consultas, para que los especialistas puedan ir respondiéndolo. Sí, aún no tenemos todavía algunas... Sí, todavía no tenemos. Preguntas, comentarios, dudas, pueden ser particulares a cada uno de los ponentes o generales también. Aprovecho esta ocasión para agradecer al doctor Antonio Zapata, que es miembro de nuestro grupo de estudios. El doctor Zapata fue profesor de la Universidad de Shanghái, cuenta con esta valiosa experiencia y participa en nuestras reuniones mensuales. También aprovecho esta oportunidad para todos y todas aquellas personas interesados en los temas de política china que analizamos desde diversas vertientes, puedan escribirnos. Vamos a colocar después el correo. Vamos a tener unas convocatorias para el próximo año, ¿no? Somos un grupo que se reúne una vez al mes para intercambiar nuestros puntos de vista. Tenemos ponentes especialistas que invitamos al grupo, porque se trata de un aprendizaje compartido.
¿no? Y por supuesto también los miembros de nuestro grupo hacen pequeñas presentaciones y finalizamos siempre con un espacio de intercambio, respeto mutuo, diálogo compartido, que es por supuesto una forma de generar aprendizaje. Bueno, si no tenemos comentarios, todo ha quedado muy claro, estoy muy contenta por eso. Cerramos entonces este conversatorio reiterando nuestro agradecimiento a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialmente a todos ustedes por participar. A nombre del Grupo de Estudios sobre Política China, buenas noches y muchas gracias. 再见。